iniciar, vamos a orar. Voy a pedir que hermana Lidia nos dirija en palabras de oración. Amén, pastor. Gracias. Dios Padre Todopoderoso, dándote gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre de la gloria, de estar, Señor, aquí todos juntos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, para aprender cada día más de ti, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, que seas tú, Señor, quedándote, Señor, con nosotros y en nosotros. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, llenando, Señor, al pastor Wilmer, Señor, síguele dando, Señor, de esa sabiduría de lo alto, Señor, que tú pones en él, Señor, y le damos gracias, Señor, por su vida, Señor, por cada uno, Señor, de los hermanos que estamos aquí, Señor, de cada líder, de cada pastor, mi Dios, para que seas tú bendiciéndolos en gran manera, Señor, y gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das para que sigamos creciendo, Señor, en ti, Señor, y conociéndote cada día más, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana Lidia. Vamos a comenzar, hermanos, Amén. estudiando lo que es, ¿verdad? Eh, un análisis, un estudio de los evangelios desde el punto de vista de cómo lo analizaron los muchos teólogos. Y vamos a estudiar a uno de ellos que es Agustino. Agustino, que vivió desde el año 354 hasta el 430 antes de Cristo, compuso una obra titulada La Armonía de los Evangelios, en la cual él trazó un catálogo extenso de los pasajes problemáticos, ¿verdad? Para explicarlos. Concluyó él en sus estudios de que el primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Mateo. Mateo. Y que el apóstol Mateo fue el que lo escribió. Esa fue una de sus conclusiones. Otra segunda conclusión es que Juan Marcos tuvo como sus fuentes a los dos apóstoles, Pedro y Mateo, y que él abrevió el evangelio de Mateo al escribir Marcos. Lucas y Juan fueron escritos independientemente o quizás con algún conocimiento de Mateo y Marcos. El punto de vista de Agustino prevaleció por lo menos, hermanos, en los últimos 200 años. Los estudiosos empezaron entonces a analizar las relaciones literarias entre los cuatro evangelios. Prestaron la metodología de la teoría sobre los documentos de las fuentes originales y desarrollaron varias teorías progresivas sobre cómo se desarrollaron los evangelios. Esto se llama crítica a base de las fuentes. Entonces, después, ¿verdad? Vimos que nosotros, de que estos evangelios, cada uno tuvo su propia característica. Cada uno, al tener su propia característica y cada uno de ellos, al tener una unidad a la vez, a esto se le llamó sinopsis de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Entonces se introdujo la idea del evangelio sinóptico. Sinóptico quiere decir ver juntos, lo que significa que estos tres evangelios parecen seguir el mismo bosquejo o que contaron la historia de Jesús más o menos del mismo punto de vista. Él todavía creía que Mateo fue el primer evangelio escrito y que Marcos es una abreviación de Mateo. Luego vino el problema sinóptico, porque ¿por qué entonces, hermano, hubo tantas similaridades entre Mateo, Marcos y Lucas? Y a la vez,
¿Por qué hubo tantas diferencias? Eso nos debemos de preguntar nosotros los estudiosos de la palabra de Dios. Los estudiosos iban a desarrollar teorías y modelos para explicar las similaridades y las diferencias de allí en adelante. La primera teoría que siguió fue la de hipótesis marcana o la prioridad de Marcos, que dice que Marcos escribió primero su evangelio y que Mateo y Lucas usaron Marcos como su bosquejo o su fuente principal para el orden de los sucesos. Este modelo básico es el prevaleciente. Importante manejar esto, hermanos, porque realmente los que se dedicaron a estudiar y a analizar estos evangelios, indudablemente buscaron una secuencia o una guía que les ayudase a encontrar una razón lógica de todo el proceso, ¿verdad? De Jesús como hombre y Jesús como Dios, como hombre y como Dios. Entonces, muchos dicen que Marcos se escribió primero, el Evangelio de Marcos, y que Mateo y Lucas usaron Marcos, el Evangelio de Marcos, como su bosquejo o su fuente principal para el orden de los sucesos. Y este es uno de los modelos que prevaleció. Entonces, Marcos está a la cabeza. Mateo y Lucas están a los extremos. ¿Por qué razón? Porque Marcos sirvió de base para la secuencia y fuente de estos evangelios. En el año de 1863, un escritor, un erudito, H.J. Holman, agregó otras fuentes que eventualmente llegó a llamarse Q, la letra Q, por la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Esta fuente contenía el material, unos 230 versos que Mateo y Lucas tienen en común. Vean qué interesante, hermanos, pero que no se encuentran en Marcos. Así pues, la hipótesis marcana se volvió una hipótesis de dos fuentes, es decir, Marcos y Q, que significa Quelle, que significa fuente. Para el año, entonces, ahora ya tenemos dos fuentes, dos bases, Marcos y Q como fuente, y Mateo y Lucas a los extremos. En 1924, B.H. Streeter escribió Los Cuatro Evangelios, un estudio sobre los orígenes, ¿verdad? En su traducción al español, en el cual proponía, hermanos, una teoría a base de cuatro documentos. ¿Cuáles eran? Marcos, Q, que es la fuente, Lucas especial, Mateo especial. Mateo especial y Lucas especial representan los documentos, la tradición oral, relatos de testigos oculares, etcétera, que tenían cada uno de estos autores, pero que no les tenía los otros autores o escogieron no utilizarlo. Esta teoría ha llegado a ser aceptada como estándar en cuanto a las fuentes de los evangelios. Importante estudiar esto, hermanos, porque debemos de saber cómo fue que se organizaron los evangelios, hermanos, y a quienes utilizó el Señor después de los apóstoles, a qué otros siervos el Señor ha utilizado para organizar su palabra. Entonces tenemos arriba a Marcos, tenemos a Mateo especial como un documento, a Lucas y Q como la fuente y Mateo más abajo. Entonces hay una crítica de la base, ¿verdad? De las formas.
además de la crítica a base de las fuentes, otra metodología que ha influido al estudio de los evangelios es la crítica a base de las formas. Esto es un estudio de las pequeñas unidades de texto, tales como refranes, parábolas e historias de milagros que fueron juntadas para formar los documentos o la tradición oral que se utilizaron al escribir los evangelios. Qué lindo, hermano, es estudiar la historia de cómo nació podemos decir, esta belleza, este tesoro de los evangelios. La crítica a base de las formas que surge primeramente de la estudiosidad alemana tiene su propia terminología especial. Los siguientes términos se usan en muchos comentarios bíblicos hoy día y es importante saber lo que significan. Entonces, aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, la historia de la forma. Uno, lo que significan, digamos, los términos que se usan en los comentarios bíblicos de hoy. Esto es importante. Un estudiante tiene que manejarlo, tiene que saberlo. La historia de la forma es una. O crítica a base de la forma. Una tentativa para describir las formas de las unidades pequeñas del texto que fueron juntadas en el desarrollo de los textos de los evangelios, como lo conocemos hoy día. Entonces, vemos nosotros ahora lo que se llama la unidad, una unidad de texto aislada e independiente. Se llama pericope, que se estudia por medio de la crítica a base de la forma. Pericope es una unidad de texto aislada e independiente que se estudia por medio de la crítica a base de la forma. Después viene otra traducción alemán que dice la situación en la vida o el marco original de la vida. Los pericopes fueron analizados en cuanto a su marco original de la vida o el marco en que estas unidades tomaron la forma o el contorno que tienen en los evangelios. Según la crítica, a base de las formas, la mayoría de estas unidades fueron desarrolladas en el contexto de la vida de la iglesia primitiva, en donde se recitaban y se aprendían de memoria. Así es que no fueron desarrolladas directamente dentro del contexto de la vida de Jesús. En otras palabras, se los voy a explicar todo esto. Esto significa, amados estudiantes, que hubieron siervos de Dios que estuvieron recabando información oral de cómo fue la vida de Jesús. Estuvieron recabando información por medio de algunos escritos que tenían otros y fueron juntando para poder organizar bien los evangelios, ¿verdad? Conforme los rollos que se encontraron en las catacumbas, a donde fueron escondidos, ¿Qué quiere decir esto? De que este arduo trabajo que hicieron estos hombres grandes, hermano, fue con el propósito de traernos a nosotros una palabra organizada. La palabra estaba, pero había que juntar otras cosas más, otras informaciones más, para que pudiésemos comprender mejor el evangelio. Entonces, la presuposición fundamental de esta perspectiva
era que los escritores de los evangelios eran compiladores de la historia. Los dichos y los sucesos de la vida de Jesús y que no eran autores como un propósito en mente. Ellos eran solo recopiladores, hermanos. No fueron los autores, fueron los recopiladores. Muy bien. Entonces, nosotros vemos de que hay una crítica a base de la redacción, porque indudablemente surgieron críticas de todo, ¿verdad? Porque indudablemente, hermanos, cuando se recopila una información, se junta, eh, se trata de que no hayan errores en el camino, sino de que haya una excelente coordinación y perfecta. Todo eso tiene que ser con la unción del Espíritu Santo, indudablemente. Entonces está la crítica a la base de la redacción. Otra metodología que ha afectado el estudio de los evangelios es la crítica a base de la redacción. Un redactor es un autor que junta las partes de una historia con un propósito específico. Ese es un redactor. Esta metodología nos ha ayudado a ver que los 4 evangelios distintivos son 4 versiones distintas, relatadas desde 4 perspectivas diferentes, con por lo menos 4 propósitos diferentes. Esta crítica también se desarrolló entre los estudiosos y fue comenzada por uno de los estudiantes de Bultmann, Han Conzelman. O sea, este escribió una serie de libros, entre ellos Teología de San Lucas en el año de 1954 y Willy Marcen, que escribió Marcos el Evangelista en 1956. Como resultado, el vocablo que se sigue se usa a menudo en comentarios y libros sobre los evangelios. Es razón, hermanos, que por esta causa los comentaristas, cuando escriben, algunos escriben en los evangelios, indudablemente tienen que hacer uso los comentaristas mucho de estos escritores, porque estos escritores trabajaron, hermano, arduamente para llegar a darnos toda esta información. Hubo también un alemán que de nombre Radaktion, Geschit, es un nombre muy largo y enredado. Significa en alemán historia de la redacción. Redaktion Geschit, historia de la redacción o la crítica a base de la redacción. Es un estudio de los redactores, los compiladores, los escritores y los redactores de los evangelios. ¿Cuánta gente trabajó en esto, hermano? ¡Qué belleza! ¿Cuánta gente trabajó? ¡Wow! Es admirable. Y por eso es que nosotros vemos el libro, la Biblia, la vemos así, pero no, hermano, detrás de ese libro hubo tanta gente que murió por él y tanta gente que murieron enfermos, escribiendo por enfermedades que no pudieron curarse y que ellos de noche, en la madrugada, trabajando, no comían bien y en fin, hermano, esos están en la gloria ya con Cristo, esperando al pueblo del Señor que un día se reúna con ellos. Entonces, esto en resumen, ¿verdad? Que les traigo yo, es un resumen. Y se dice que los eruditos del siglo XXI, o sea, nuestro siglo, ellos dicen que no hay una teoría que domina hoy día en cuanto a los evangelios, excepto que Marcos más probablemente fue escrito primero y que una de las fuentes
para Mateo y Lucas era una fuente de dichos que los estudiosos identifican como Q. Q, recuerden que significa Quelle en alemán y Quelle significa fuentes. Algunas de las teorías actuales incluyen el estructuralismo subyacente, ¿verdad?, a toda expresión y narrativa. Hay una estructura que es común en toda mente humana. Cuando comprendemos esta estructura profunda, entonces podemos comprender el significado verdadero de una historia. Este método ha llegado a ser tan complicado y esotérico que ha tenido poquísima atracción. Está también la crítica de la narrativa. Este método considera que la Biblia es como una producción literaria y no solamente una colección de tradiciones folclóricas. El enfoque está en las técnicas literarias, la trama, la estructura, el orden de los eventos, la tensión dramática y el impacto que va destinado al lector. Estoy hablando, hermanos, de las críticas que hacen otros de la palabra de Dios. ¿Cómo lo consideran otros que nada tienen que ver, hermano, con la inspiración del Espíritu Santo? Pero que tenemos que estudiarla porque nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es sujeta a crítica también. La palabra de Dios es sujeta a discusión por muchos que no conocen de Cristo, por escritores que no conocen de Cristo. Por ejemplo, critican la retórica, critican la redacción. En relación a la retórica, dicen, este método identifica las técnicas del discurso o del plantear argumentos. La retórica usada por el lector o por el que habla dentro del texto para comunicarse con los lectores. Imagínense ustedes. La crítica sociológica, un campo nuevo de estudio que se ha delineado solo en los años de 1990, o sea, recientemente la era actual, pero que se ha usado de varias maneras desde 1970, incluyendo aquellos que estudian los trasfondos sociológicos de los tiempos bíblicos por medio de la arqueología y textos, tanto como aquellos que tratan de usar la metodología y los modelos usados en los campos de estudio por arqueólogos y sociólogos para comprender las antiguas culturas. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros estudiamos a Jesús, nosotros lo estudiamos desde el punto de vista, hermano, de nuestro interés, que es nuestra salvación. Pero también nosotros debemos de entender, hermanos, como estudiosos de la Biblia, de que conocer a Jesús es conocerlo como el hombre que tenía conceptos, principios, fundamentos que estaban, hermanos, indudablemente basados en lo espiritual. Pero también el Señor fue un hombre práctico, que muchas de sus palabras tenían una connotación también literal. O sea, que lo que él pensaba, así se hacía, hermano, porque él actuaba. Si él decía, hay que ayudar a esa viuda, él lo decía en términos prácticos, ayudar a la viuda. Como queriendo decir, no solo basemos nuestra vida espiritual en lo espiritual, sino que lo espiritual refleje una integridad total del comportamiento de nuestro actuar. Porque usted puede ser un gran espiritual, pero le cuesta sacar de su bolsa una ofrenda de amor para un hermano. Eso no es ser espiritual, hermano. Por eso el Señor, al estudiarlo, estudiamos la profundidad que hay de lo espiritual con las acciones. Las acciones. Y es que muchos se han basado en lo que muchos dicen. No, pero es que no es por obra que nos vamos a salvar.
es que el Señor no está diciendo que se van a salvar por obras. El Señor lo que está diciendo es que debe de haber una relación muy profunda entre la vida espiritual del hombre, del creyente, y su accionar. Están ligados íntimamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted de su corazón le tiene que fluir la piedad, la misericordia, el amor. Pero si lo que le fluye es la indiferencia, entonces eso es una señal, hermano, de que su vida espiritual no camina en armonía con Cristo. Porque Cristo fue quien nos orientó eso, que un hijo de Dios tiene que caminar en armonía con su vida espiritual y sus acciones y su accionar en esta vida. El Hijo de Dios es desprendido, hermano. El Hijo de Dios es desprendido. El Hijo de Dios no es fijado, no es tacaño, como dicen, no es tacaño, hermano. No le duele sacar una ofrenda para la obra, para que la obra avance, para que la obra camine, para ayudar a otros, hermano, en la piedad, en la compasión por los demás. El Hijo de Dios se muestra siempre, hermano, con manos abiertas para Cristo. Eso es, hermano. Y entonces, y Jesucristo, eso fue lo que Él dio. Cuando alimentó a los 5,000, sacó su poder, sacó de su riqueza que tiene y la dio. Y no solo eso, hermano, sacó poder de sanidad, sanó a muchos enfermos y le ahorró cantidades de dinero a mucha gente para que no se anduvieran atendiendo con médicos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Jesucristo nos dio un gran ejemplo a nosotros, un ejemplo profundo. El verdadero Jesús, ese era el hombre en acción, el hombre que no escatimó, no escatimó nada por nadie, hermano. Los creyentes pensativos se daban cuenta que algunos relatos diferían, que en algunas partes, como el relato del juicio o de la resurrección, es muy difícil desenredarlo todo. Concluyeron, sin embargo, que las diferentes versiones solo reflejaban que los eventos descritos se estaban mirando desde muchos diferentes ángulos y se estaban poniendo énfasis en cosas diferentes. Entonces, nosotros podemos ver también lo que es la ilustración. Trajo un espíritu racionalístico a los estudiosos en las universidades europeas. Tomaron los siguientes puntos de vista: que los evangelios no eran la historia de Jesús, sino que eran historias acerca de Jesús, escritas por gente que no lo conocía, que unos evangelios se escribieron 100 años después que murió Jesús. Qué interesante, que el verdadero Jesús histórico estaba enterrado bajo una masa de mitos, leyendas y relatos redactados y por lo tanto tenía que redescubrirse. Que los evangelios no estaban debidamente inspirados porque no tenían que ser comprobados de ser verídico en base racional científica para ser aceptado. Que histórico se definía como incluyendo lo sobrenatural. Así que el nacimiento de una virgen, la resurrección, las sanidades divinas, los exorcismos y las profecías predictivas no deberían de considerarse en una investigación histórica. Esos eran los críticos en las universidades europeas que hablaban, hermano.
Así se expresaban. Entonces, estos críticos en pro del Jesús histórico querían escribir una historia de la vida de Jesús a como en verdad era él, y no como algunos han querido que hubiera sido. Es decir, no como el Cristo de la fe. Querían usar recursos científicos en el estudio de la Biblia, que según la definición no podrían investigar lo sobrenatural. E incluso se redactaron obras, libros sobre esto. ¿Cómo podían estos hombres distorsionar la palabra? De ahí han nacido el Cristo científico, que aquí en Estados Unidos, en Washington, está la iglesia del Cristo científico. Y está también la iglesia de la ciencia de Cristo. O sea, hay cantidades de religiones, hermanos, que han salido, ¿verdad? Con sus propias teorías, con sus propias teorías, tesis. Y nosotros debemos de saber de que en ningún momento, hermano, estas cosas son valederas, pero necesitamos estudiarlas porque nosotros debemos de saber, hermano, cómo fue que batalló la palabra de Dios con todo esto y cómo llegó a nosotros, aún en medio de esa guerra, una guerra crucial y cruel, pero la palabra de Dios ha prevalecido hasta hoy, hasta hoy. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, la clase número 9, el marco histórico, social y religioso del mundo grecorromano del siglo I. Entonces, nosotros vamos a analizar algo muy importante. Vamos a ver el periodo herodiano. Herodiano. No es de Herodes, sino de Herodoto. Herodoto era un filósofo, hermano, del año 63, nacido en el año 60. Herodoto era griego, filósofo griego de la época de Aristóteles, filósofo de esa época. En el año 63 antes de Cristo al 66 después de Cristo vivió fue este periodo herodiano. Antipater II fue en el 63 al 37 antes de Cristo. Entonces, vamos a ver. Antipater II fue el padre de Herodes, el Grande o el Magno. Su título oficial era Etnarca, que significa gobernador local o príncipe de Palestina. Se le dio esta posición en el 47 a.C. a causa de su apoyo militar a Julio César. Los reyes asmoneos siguieron cuidando de los asuntos más judíos y sirviendo como sumos sacerdotes, pero ya no eran reconocidos como el único poder en Palestina. Julio César, hermanos, también a causa del apoyo de Antipater, declaró al judaísmo como una religión lícita o legal. Miren de dónde viene eso, de la religión judía, hermano. Que quería decir que los judíos tenían libertad de culto, que no estaban obligados a hacer sacrificios paganos, podían guardar el sábado y que sus rollos de la Torá no podían ser desecrados ni aún por un gobernante romano. Este privilegio religioso fue extendido también al cristianismo, para mientras se le reconocía como parte del judaísmo. Probablemente esto llegó hasta los años 70 y 80 después de Cristo. Así es que esta época el poderío gobernante sobre los judíos estaba dividido en reyes, clientes, Antipater,
y los sumos sacerdotes, reyes amoneos previos. Roma nombró a los que llenarían ambas posiciones en el primer siglo después de Cristo. De modo que no solo los reyes de Israel fueron nombrados por un imperio pagano, pero también los sumos sacerdotes judíos fueron nombrados por los romanos. Por eso es que nosotros consideramos, hermanos, que la palabra de Dios no se mezcló con esta gente. Jamás. No se pudo haber mezclado. Es un resumen. El reino se dividió en 3 hijos después de la muerte de Herodes, cerca del año 4 antes de Cristo. Vamos a ver Antipas. Reinó en el año 4 antes de Cristo, al 39 después de Cristo sobre Galilea y Perea. Después del exilio de Arquelao, también reinó en Samaria, Judea e Idumea. Era un político astuto como su padre y mantuvo su posición con su propio ejército. A Herodes Antipas se le conocía por su carácter furtivo, por sus muchas amadas y porque construyó Seforis y Tiberia de Galilea. Jesús le llamó a aquella zorra y Antipas fue el que decapitó a Juan el Bautista. Felipe reinó de 4 antes de Cristo, 4 años antes de Cristo, hasta el 34 después de Cristo, sobre una área pequeña al oeste del Alto del Jordán y una área más grande al este del Jordán. Él reconstruyó y engrandeció un pueblo pequeño, Panelón, y lo nombró Cesarea o Cesarea de Filipo. También reconstruyó Betsaida como su residencia de invierno y le puso el nombre de Julias, en nombre de Julia, ¿verdad? Hija de Augusto. Felipe era un rey moderado, tolerante, que gobernaba mayormente a gentiles y por tanto no se tenía tantos problemas con los judíos como sus hermanos. Estos 3 reyes herodianos reinaron bajo el emperador Tiberio en el 14 hasta el 37 después de Cristo, que se cita en Lucas 3:1 como el que reinaba cuando Jesús fue bautizado. Después viene Agripa en el 37, Agripa 1, 37 al 44 después de Cristo. Todos estos nombres ustedes los han oído, ¿verdad? Cuando estamos en la Semana Santa. Después que murió Herodes Antipas, el rey Agripa, nieto de Herodes el Grande, llegó por fin a ser rey de toda la Palestina y reinó bajo los emperadores Calígula en el 37 y 41 después de Cristo, que trató de erigir una estatua de sí mismo dentro del templo de Jerusalén en el año 41, y Claudio, 41 al 54 después de Cristo, que expulsó a todos los judíos de Roma a causa de disturbios instigados por un hombre que nombran Cretus, que muchos estudiosos creen que pueda referirse a Cristos o Cristo en griego. Eso está en el libro de Hechos 12, del 19 al 23. Esta historia, hermano. Es la historia de cómo se vino desarrollando los evangelios y en las épocas duras. Después vino el rey Agripa II. Después vino la primera rebelión judía y la destrucción de Jerusalén en el año 66 al 70 después de Cristo. El fin de la dinastía herodiana coincidió con el principio de la primera rebelión judía. El emperador en la época de la rebelión fue Nerón, que gobernó Roma del 54 al 68 después de Cristo. Él es también el emperador que en el 64 le echó la culpa por el incendio de Roma a los cristianos e instigó la primera persecución organizada de los cristianos. Pero Nerón murió antes de que se acabara la rebelión y entonces ascendió Vespasiano. Fue llamado de su batalla con los judíos para llegar a ser emperador de Roma en el 68. Reinó del 68 al 79 y estaba en poder de la destrucción de Jerusalén
y la quema del templo, hermano. Cuando Vespasiano murió, ascendió Tito Flavio, emperadores. Hay que aprenderse los nombres. Esto es interesante. Esta historia es bella. Llegó a ser emperador y reinó desde el 79 al 81 después de Cristo. Tito es famoso porque él fue el general romano que conquistó y destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y este mismo Tito, este general, ¿verdad? Fue el que persiguió a los judíos hasta el monte de Masada, una colina que tenía una altura como de unos 30 o 50 pisos de alto. Allí prefirieron morir suicidados, se suicidaron 900 judíos, incluyendo a niños, ancianos, mujeres y de todo. Prefirieron suicidarse, pero no entregarse al imperio romano. En Masada, la historia de Masada, una historia muy linda, hermano. Inquiétense en estudiar la historia, hermanos. Inquiétense. Lean libros de historia. Ahí está el internet, pues ocupen el internet para eso. Hermano, el estudiante del Instituto Bíblico Williamson puede hacer uso de todos los motores de búsqueda del internet, todos sin excepción. Puede hacer uso. Haga uso, hermano. Dedíquese a eso. En vez de estar viendo Facebook o estar viendo, digamos, ¿cómo se llama el otro? Instagram, o estar viendo yo no sé cuántos más. Mejor vaya a estudiar la historia en el teléfono y póngase a estudiar la historia en tiempos de Jesús, póngase a estudiar la historia de los emperadores y va a ver que se va a deleitar y se va a enriquecer tanto su conocimiento que va a atraer a las demás personas cuando usted hable. Y después ascendió el emperador Domiciano, reinó en el 81 al 96. Recuerden, hermanos, que este emperador Domiciano, yo tanto que he hablado de este emperador, porque él estaba gobernando cuando metieron preso al apóstol Juan en la isla de Patmos. Él era el emperador que estaba ahí, hermano. Ese emperador fue el que lo mandó preso al gran apóstol Juan, a nuestro hermano Juan. Entonces él reinó del 81 al 96, cuando se escribió el Apocalipsis. Se le acredita, se le acredita con haber decretado la primera persecución oficial de los cristianos a través de todo el imperio romano. Desde el concilio de Jabne en el 90 después de Cristo en adelante, los judíos se identificaron como aparte y separados de los cristianos. Cerraron o confirmaron el canon del Antiguo Testamento y se volvieron una religión de la ley, la Torá, porque el templo estaba destruido. Así que dicha persecución por Domiciano no incluía a los judíos, puesto que el judaísmo era todavía una religión lícita. Los imperios de Nerva, 96 al 98, y Trajano, del 98 al 117 después de Cristo, continuaron a llevar a cabo pólizas similares, pero también crecía la inquietud entre los judíos durante esa época. Pólizas quiere decir políticas, políticas similares. Fue durante el reinado del emperador Adriano, 117 al 138 después de Cristo, que ocurrió la Segunda Guerra Judía bajo el líder rebelde Bar Coquebas. Bar Coquebas era el líder rebelde judío. O Bar Koba, en términos judíos, Bar Koba. Un celote mesiánico que luchó contra los romanos desde el 32, desde el 132 al 135 después de Cristo. Esta rebelión condujo de nuevo a la destrucción de Jerusalén. Fue reconstruida como una ciudad romana con un templo dedicado a Júpiter. Adriano expulsó a los judíos de Jerusalén y les prohibió jamás volver a la ciudad. Dios del cielo, es que no se componen estos hombres cuando agarran el poder. ¡Wow! ¡Qué terrible, Dios mío! Llamó a Judea Palestina y a Jerusalén llamó a Ela Capitolina en 135 después de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Qué terrible. ¿Se fijan? Qué terrible, hermano.
Por eso es importante conocer la historia, para que veamos cómo trabajaron estos emperadores. Todo esto es importante, conocer la historia de los apóstoles, conocer la historia de los evangelistas, los profetas, los patriarcas, los jueces, los reyes. Wow. Bueno, nosotros, hermanos, consideramos de que realmente eh, hay una serie de situaciones que se enmarcaron en la religión judía, en sus leyes. Ya ustedes conocen la historia porque ya se las acabo de describir. Y, y, y cómo nació y cómo nacieron los cristianos. Los cristianos, hermanos, una parte los tomó el imperio romano y les dio templos, les dio iglesias. Y estos emperadores, indudablemente, fueron los que fundaron la Iglesia Católica. Ellos dicen que no, pero sí, fueron ellos los fundadores en el año 300 después de Cristo. Hubo un emperador que fue el que le dio a la Iglesia Católica privilegios, templos, a jerarquía, los organizó, le dijo, vos vas a ser el dirigente y le puso, vas a ser el papa, porque se deriva de la palabra padre, porque vas a dirigirlos a todos y todos van a ser tus hijos, pero la condición es que vas a trabajar a favor del imperio. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Las leyes sociales agustinas fueron mal recibidas y años después las modificó el emperador. La Lex Papia Pope, promulgada en el año 9 después de Cristo, mitigó un poco la rigidez de la legislación anterior. La ley se nombró por dos cónsules de ese año que eran solteros ambos. Las leyes nunca fueron abrogadas, pero no tuvieron gran éxito tampoco. O sea, ellos hicieron su propia reglamentación. La Iglesia Católica hizo su propia reglamentación, su propio catecismo, podemos decir, su propio catecismo. Y entonces, y así fue que se dio esto, hermano. Pero también ustedes deben de estudiar, hablar de la esclavitud, los esclavos. No tenían derecho, no tenían ningún privilegio los pobres esclavos, hermano. Las religiones y las filosofías, el culto al emperador, era algo, hermano, que se promulgaba. Y las religiones, la mitología de los griegos y los romanos, esta era una antigua tradición que tiñó la identidad y el entendimiento de los romanos, pero no era una parte vital del vivir de la gente en el siglo I. El jefe de los dioses es Zeus, el nombre griego, o Júpiter, el nombre romano, que era lo mismo. Zeus y Júpiter eran lo mismo. En Listra se le llamó Zeus a Bernabé, tal vez porque él era el mayor, y a Pablo se le llamó Mercurio, porque era el portavoz principal, porque eran hombres que mostraban gran poder y todo, y ya los estaban endiosando. Había un culto al emperador, hermanos, y había también religiones de misterios. Estos eran grupos religiosos más informales que suplían la necesidad de involucrarse personalmente de la salvación de la vida en el porvenir, de la salud y el bienestar, de origen griego, egipcio y oriental. Imagínense, la mezcla de todas las religiones. ¡Wow! ¡Qué terrible!, ¿no? La mezcla de estos tres, imagínense ustedes, griega, egipcia y oriental. Uh, Estas religiones ofrecían limitaciones secretas, bautismo, esparcimiento de sangre para purificación,
arrobamientos, posesión de espíritus inmundos, al hablar en lenguas y comidas sacramentales, por causa de las similaridades en estilo y prácticas de culto en la literatura pagana, el cristianismo se consideraba ser igual a las religiones de misterios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios estrictamente, como lo dice, aún en sus sacramentos, como casamos, como oficiamos la Santa Cena. Tiene que ser, hermano, en términos sacros y santos. Todo debe de ser como lo instruyó nuestro Señor Jesucristo y no como ha venido la tradición a través de los siglos, hermanos, destruyendo y minando la palabra de Dios, hermano. Entonces, ahora, pues indudablemente, hemos llegado, hermanos, al final de la clase. Me gustaría que ustedes sigan estudiando más en el libro esa historia, hermano. Documentense, aprendan eso, que eso les va a ayudar mucho. La historia es bella, hermano. Para poder hablar de la palabra del Nuevo Testamento, tenemos que conocer todo esto. ¿Cómo puede hablar alguien del Nuevo Testamento y no conoce la historia? No conoce el origen de los evangelios. No conoce cómo los evangelios vinieron hasta hoy a nosotros. ¿Cuál fue la guerra que hubo, que le hicieron los, los ateos, los científicos, los de teología humana? Vamos a despedirnos en oración, que nos despida nuestra hermana Vilma. Amén, pastor. Vamos a orar para darle gracias a Dios, primeramente, mis hermanos, por la vida de nuestro pastor, que es nuestro mentor, nuestro guía, y por la ayuda del Espíritu Santo, que siempre no se aparta de nosotros y nosotros estamos siempre aprendiendo. Amén. Amén. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias, primeramente, Señor, porque tú has estado con nosotros, siempre en cada clase, en cada momento de nuestra vida y en cada segundo, en cada instante tú estás, Señor. Siempre nos revestimos de ti. En esta clase no ha sido la excepción. Tu palabra siempre nos guía a través del Espíritu Santo. Gracias por bendecir la vida de nuestro pastor. Tú lo has puesto como un guía y a cada hermano porque aprendemos de todos, Señor. Aprendemos de todos los que estamos aquí. Una palabra, como dijo el pastor, se nos queda. Hay que retener lo bueno y desechar, Señor, lo no agradable a nuestra vida, lo que no edifica nuestra vida. Pero todo lo que hacemos aquí es para edificación de nuestra vida. Solo debemos esforzarnos y seguir adelante. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar en este momento delante de tu presencia, sabiendo, Padre, que tú eres el único refugio para nosotros. Nos estás preparando para la batalla, nos estás preparando para el día a día, nos estás preparando más y más, Señor, a cada una de tus siervas y de tus siervos, Señor, porque en un momento determinado, al igual que a los evangelios, nos vas a enviar con cada Señor, cada persona. Y quizá va a ser diferente, así que mi hermano, mi hermana y yo debemos prepararnos, porque el día de mañana, Señor, no sabemos a dónde, Señor, nos vas a enviar, a dónde nos vas a poner. Hoy es necesario, Señor, que nosotros que aprendamos más de ti. Estas enseñanzas, Señor, son gracias a ti y al Espíritu Santo que guía a nuestro pastor y a todos nuestros pastores que son bases fundamentales, Señor, en nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, para que mis hermanos puedan hoy, Señor, ya descansar para la batalla del día de mañana, Señor. Dice tu palabra que cada día trae su propio afán. Pero hoy, Señor, no era un afán estudiar tu palabra, sino, Señor, es crecer en conocimiento, crecer cada día Amén. más. Gracias, bendito Dios, que Señor. cada uno de mis hermanos esté bien, Padre. Los que no pudieron estar, Señor,
No es un punto menos, sino al contrario, tú estás en cualquier situación que ellos estén. No podemos decir por qué no estuvieron, pero sí queremos verlos las siguientes semanas, Señor. Motivarlos a que todos sigamos adelante, porque ese es el mayor amor que tú tienes para nosotros, Sí, Padre. Señor. A todos y que cada uno, Señor, siga confiando y creyendo en ti solamente, Padre. Gracias, mi Dios amado. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.